El Antiguo Testamento tiene un concepto muy marcado en relación al estado de los muertos y a la situación posterior llamada resurrección. No está basada en conceptos griegos o conceptos paganos antiguos que tienen una concepción muy diferente en relación a la naturaleza humana y por supuesto al estado de los muertos. Vamos a ver en el transcurso de esta conversación evidencias del Antiguo Testamento basadas en algunas experiencias como declaraciones de Job, de algunos salmistas, de Isaías y de Daniel, cómo en el Antiguo Testamento existía una conciencia clara de la resurrección de los muertos. Bienvenido, bienvenida a este momento de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos quienes nos siguen a través de las redes sociales y también a través de Radio Nuevo Tiempo a este momento de estudio de la Biblia guiado en las lecciones de la escuela sabática. El tema de hoy es la esperanza del Antiguo Testamento refiriéndose a la esperanza de la resurrección. Tengo acá un invitado especial, está el pastor Juan Carlos Castillo. Bienvenido, Juan Carlos, a este momento de estudio de la Biblia. Y quiero pedirte que luego de tu saludo a nuestra audiencia puedas guiarnos en oración. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí en el programa Axiomas para conversar acerca de este tema que es muy importante y tiene lindos conceptos que la Biblia solamente puede darnos. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros para pedir sabiduría a Dios ahí donde estamos. Bondadoso Padre, que estás en la altura de los cielos, queremos abrir en esta oportunidad tu palabra y sea ella que nos hable de esos lindos conceptos acerca de lo que es la muerte, Señor, pero nos muestre también esperanza. Les rogamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan Carlos, para muchos es difícil pensar de que Dios pueda levantar a una persona muerta después de haber pasado años, decenas o siglos tal vez, y no solamente despertarle, sino devolverle su identidad, y eso hace de que mucha gente niegue la resurrección. En la Biblia encontramos evidencias ya en el Antiguo Testamento de la conciencia de una resurrección y vamos a dedicar este tiempito para conversar sobre esto. ¿Cómo podemos encontrar en Job, por ejemplo, este elemento claro en la percepción de él? Para encontrar esta clara percepción o este concepto claro, en primer lugar podemos mencionar que tanto buenos como injustos sufren o van a llegar a morir. En el caso de Job, la palabra de Dios en Job capítulo 1, Dios mismo le dice que es un hombre temeroso de Dios, es perfecto, es recto, pero aún así pasa por muchas pruebas. A pesar de las pruebas que Job pasa, él tiene esta seguridad. Y podemos encontrar en el capítulo 19, verso 25, dice la Biblia: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y más adelante en el verso 27 dice: yo mismo lo veré con mis propios ojos. El concepto de Job es creer en ese Redentor. El concepto de Job acerca de la muerte es que no es el acabose, sino que él tenía ya el concepto de que ahí en el Antiguo Testamento, de que él iba a resucitar. Dos frases claves: mi Redentor vive, ¿no? Mi Redentor vive, y que le levantará. Y en el otro texto bíblico, que yo mismo lo veré, ¿no? Yo mismo lo veré. Entonces,
Job tenía esta clara esperanza, este claro concepto de que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, tanto buenos y malos, bajarán a la tumba, pero aquí estaba su confianza y su esperanza. El contexto de Job es que él estaba viviendo en un momento muy difícil de su vida y había una probabilidad de morir. Y él dice, aun cuando muera, yo sé que voy a ver a Dios, Él me va a levantar del polvo, haciendo referencia a que cuando la persona muere se transforma en polvo, ¿no? Así como Job, vamos a ver también otras expresiones en el Antiguo Testamento. Recordaba, por ejemplo, la experiencia del mismo Abraham, que Pablo, cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 11, él dice que cuando estaba él a punto de sacrificar a su hijo, él pensaba que Dios es poderoso para levantarlo aún de los muertos. O sea, él tenía la idea de que si es que sucedía el sacrificio, Dios podría haberlo levantado. Así que la conciencia de una resurrección está muy latente, vigente en el pensamiento de estos patriarcas. Luego vamos a ver también que los salmistas hablan de esto. Exacto. Es interesante saber que no solamente en el Nuevo Testamento nos habla de una resurrección, sino que ya los patriarcas tenían el concepto de una resurrección. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, yo aquí tengo dos textos. Salmo 49, por ejemplo, el versículo 15, dice allí que, Salmo 49, versículo 15, vamos a leerlo el texto. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿A qué se está refiriendo con esto el salmista? Bueno, el salmista aquí, prácticamente el capítulo 49, nos habla de necios y de sabios. Y el verso 6 y todos aquellos versos que anteceden, por ejemplo, el verso 6 nos dice, los que confían en sus bienes, de las muchedumbres, de sus riquezas, se jactan. Y ahí muestra una serie de elementos que a veces los necios se jactan y piensan que nunca van a llegar a la muerte, o se aferran de aquello. Uh-huh. Pero en contraste, aquí el verso 15 nos muestra que nosotros debemos confiar en Dios, solamente en Dios, que ni la riqueza, ni lo que tenemos, ni los títulos que tengamos nos van a librar de la muerte. Uh-huh. Y eso de pronto sucedió en esta pandemia, ¿no? En la pandemia que nosotros hemos pasado, realmente ahí hemos visto que aún personas que tenían bastante dinero no encontraban un lugar en las terapias intensivas. Y justamente aquí el salmista nos dice, pero Dios me va a redimir, me va a sacar de la sepultura, uh-huh, y me va a llevar con Él. Entonces, eso es importante, Pero también aquí tenemos que entender que este texto bíblico, aparte de ello, nos muestra que el salmista no se estaba yendo directamente al cielo, ¿no? No se estaba yendo directamente al cielo. Pero sin embargo, él estaba confirmando que no permanecerá para siempre en la tumba, que él se levantará, que Dios le levantará, le redimirá. Exactamente. El símbolo o el Seol es un término que se utiliza normalmente para el lugar donde las personas descansan, sepulcro puede ser, y aquí está especificando claramente, ¿no?, el hecho de que Dios lo redimirá del poder del Seol. Podríamos decir que aparentemente la muerte tiene poder cuando ninguno se libra de él, pero el salmista está dando aquí evidencias claras de una vida posterior, una resurrección, de modo que, querido amigo, querida amiga, en la Biblia encontramos claras declaraciones en relación a la resurrección, y de eso vamos a continuar hablando en el siguiente bloque. Ya retornamos con Axiomas.
Estamos viendo evidencias de la resurrección en el Antiguo Testamento. Vimos el libro de Job, vimos también un salmo. Avancemos con otras evidencias, Juan Carlos. Otra evidencia está en el Salmo 70. Todo el capítulo prácticamente nos habla, pero el verso 20. El verso 20 dice: aunque me has hecho ver muchas angustias y males, restaurarás mi vida, me levantarás de nuevo de los abismos de la tierra. Esta frase de los abismos de la tierra, personalmente para mí nos muestra dos conceptos. En primer lugar, el salmista está hablando de angustias. Una situación personal que puede estar ocurriendo en su vida. Exacto, ¿no? Estaba pasando pruebas. Y en medio de eso tal vez llegó a tal depresión que a veces nosotros nos quedamos muertos en vida, ¿no? Y entonces ahí él siente la seguridad y coloca la seguridad en las manos de Dios para levantarlo. Pero también este texto bíblico nos puede mostrar que se está refiriendo a la resurrección física, ¿no? A esa resurrección que Dios ha prometido a aquellos que confían en Él. Y entonces aquí el salmista está colocando toda su confianza, pero también está colocando su esperanza en una resurrección física. Correcto. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más adelante a ver también al profeta Isaías, y vamos a ver que Isaías también tiene un concepto claro en relación a la resurrección. Exacto, Isaías también tiene este concepto. E Isaías podemos ver que él también toma desde el lado que, desde dos lados distintos. O sea, muestra distintos destinos para los impíos y para los justos. Y entonces ahí Isaías 26, capítulo 26, verso 14, 26, verso 14, dice la palabra de Dios: están muertos, no vivirán, son sombras, no se levantarán, porque los castigaré y destruiré y los borraré de todo recuerdo de ellos. Y aquí hay un concepto hermoso. El concepto es que cuando uno muere ya no tiene ni recuerdos, a diferencia que otras personas piensan que aquel ser querido tal vez todavía está sufriendo en algún lugar. Está sufriendo y pues todavía está por este lugar, ¿no? Entonces, pero la Biblia es clara, no tiene ningún recuerdo. Entonces, eso es lo que pasa con los impíos. En el libro de Malaquías 4:1 nos dice que no va a quedar ni raíz ni nada de aquellos que han muerto siendo personas impías. Al mismo tiempo, en el versículo 19 dice, ¿no? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual el rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos, dando de nuevo la evidencia de que va a haber un momento en el que va a existir una resurrección. Sí, y este texto se refiere a los muertos justos. Correcto. A los muertos justos. Y lo mismo expresa Isaías 25:8, donde nos muestra que después la muerte será destruida para siempre. Y Apocalipsis ya no habrá más llanto ni dolor, nos dice. Entonces es una linda esperanza que nos deja. Al final la resurrección será para los justos de todas las edades. Y si vamos al libro de Daniel, también vamos a encontrar, Daniel es otro profeta que fue muy importante entre los escritos del Antiguo Testamento y principalmente en el pueblo de Israel. Y dice el versículo 1 y 2, capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo,
y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo, haciendo referencia a los que murieron, serán despertados. Eso hace referencia a la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí dando también la evidencia de que cada uno recibirá su recompensa según sus obras, pero está hablando de la resurrección. Sí, esto es interesante porque en Daniel encontramos que, a diferencia de los otros textos que hemos visto y los otros patriarcas, nos muestran que los justos van a resucitar. Pero en este texto nos muestra que los ambos, dos grupos, justos e injustos, van a resucitar, ¿no? Y aun cuando él está juntando, ¿no? Porque está haciendo un resumen, estas resurrecciones bíblicamente van a ser en dos momentos muy diferentes. El primero de ellos será en la segunda venida de Jesús y el segundo después del milenio. O sea, los justos resucitarán cuando Jesús venga por segunda vez, serán juntados con los vivos, serán llevados al cielo, pasarán 1000 años en el cielo y luego después de 1000 años resucitarán los impíos. Exacto, es así. Y entonces es ahí donde nos muestra, ¿no? Algunos para vergüenza, ¿no? Entonces ahí esa frase para vergüenza nos muestra que estos dos grupos van a resucitar. Qué importante es tener este concepto claro de la resurrección, que no es un invento del cristianismo, sino que ya desde el principio de cuando Dios le da la promesa inclusive de la salvación a Adán y a Eva cuando pecan, Génesis 3:15, Él va a también dar evidencias de que esa salvación incluye para aquellos que murieron, aquellos que en algún momento van descansando, van a tener la oportunidad de volver a la vida para recibir su salvación. Y eso, sin duda alguna, para nosotros que hemos perdido algún ser querido, creo que todos hemos perdido algún ser querido, nos llena de esperanza. Ahora, ¿cuál debiera ser nuestra actitud, Juan Carlos, en relación a este elemento? Sabiendo que hay una resurrección, ¿cómo debiéramos prepararnos o preparar a nuestra familia para que si llega el momento en el que alguien tiene que descansar en el sepulcro, pueda tener el privilegio de resucitar para recibir la vida eterna? Creo yo que nosotros debemos tener confianza. Confianza en ese Dios que sabe qué es vida y produjo vida de lo que no había, y aquel que mismo que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que sea nuestro Salvador, quien bajó a muerte, pero resucitó. Para mí, personalmente, es confiar en ese Dios, tener plena confianza de que aún venga la muerte, si yo entrego mi vida a Jesús, yo voy a resucitar. Esa es la seguridad de la Biblia. Si tenemos la certeza de que Dios creó al ser humano, no podemos dudar que Él tiene poder para levantar a aquel que está entre los muertos, sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar la forma como haya muerto, sin importar si es que están cada parte de los miembros del cuerpo, Dios tiene poder para traerlo a vida, y esa es una gran esperanza. Vamos a una pausa final y volvemos a la conclusión. Ya retornamos con Axiomas. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en este momento de estudio de la Biblia. Hemos estado hablando sobre la esperanza del Antiguo Testamento relacionado a la resurrección. Quiero agradecer aquí a mi compañero Juan Carlos, gracias por estar aquí en este momento, y por favor tus conclusiones. Bueno, yo quisiera decirles, queridos amigos, que por causa del pecado entró la muerte, pero la esperanza comenzó cuando Dios mismo buscó a Adán y a Eva, a esos dos personajes que habían pecado, para poder salvarlos, y les prometió
y les prometió vida eterna si creen en Cristo Jesús. Amén. Quiero concluir leyendo el versículo que está como un versículo principal en esta lección, Hebreos capítulo 11, versículo 19, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en el sentido figurado también le volvió a recibir. Está hablando de Abraham, creyendo que aún si él tendría que haber llegado a sacrificar a su hijo, Dios tenía poder para levantarlo de entre los muertos. El Antiguo Testamento está lleno de evidencias de la resurrección, de creer en que Dios tiene poder para resucitar a las personas. La única diferencia va a ser que aunque todos van a resucitar, unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para destrucción. Pero eso depende no de Dios, sino de cada uno de nosotros. Que Dios te ayude, te guíe, para que si en algún momento llega el final de tu vida, de mi vida, podamos esperar la resurrección para vida eterna. Axiomas, más allá de la evidencia.